Buenos días, gente. Ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y aprovechamos que todo está a oscuras para poder disfrutar de este acuariete. Cuando mejor se puede disfrutar de los acuarios es cuando el resto está a oscuras, solo hay un acuario y es el único encendido en toda la sala. Bueno, pues esa es la hora perfecta. Y ya que estaba aquí mirándolo y tal y disfrutando de él, pues digo, ha llegado el momento, chicos. Ha llegado el momento de hacer cambios radicales en este acuario. Bueno, cosas que tenía que haber hecho desde el principio y que no hice por pura y dura procrastinación. Esto que estáis viendo aquí, esta playita de la roca volcánica, bastante artificial, pues la vamos a modificar en el día de hoy. Hoy vamos a ver cómo podemos cambiar toda la arena de nuestro acuario. Ojo, no digo sustrato nutritivo, ¿vale? Digo toda la arena de nuestro acuario sin vaciar el acuario, sin desmontar nada. Simplemente la cambiamos, la ponemos por otra que yo creo va a ser mucho más bonita y a ver qué tal acaba este experimento. La que yo he traído es una arena, pues eso, igual, de base silícea, pero con otra tonalidad, una tonalidad mucho más naranja, mucho más anaranjada, que creo que va a ir bastante más a juego con nuestro tronco y va a hacer buen contraste con las roquitas volcánicas que hay aquí abajo. ¿Qué más vamos a ver? Pues nada, aparte de eso vamos a suavizar toda esta ruptura entre la roca volcánica que tenemos aquí y la arena en general. Vamos a aplicar pues más roquita volcánica en texturas más finitas, ¿vale? Bueno, en texturas, en granulometría más finitas, y de esta forma pues vamos a hacer una transición mucho más limpia en este acuario. Todo eso es el precedente, es la antesala para meter aquí más pescadillos este mes, ¿vale? Ya llega agosto. Estamos a punto de comenzar la nueva temporada de Acuarios 4K. Ya sabéis que las temporadas de los acuarios van de septiembre a junio. Todo el mundo lo sabe. El verano es una época meramente preparativa para lo que viene en otoño. Y nada, a comentaros de este acuario así a grandes rasgos. Voy a hacer un vídeo sobre lo que hay aquí abajo, sobre el zoom, ¿vale? Un vídeo sobre las ventajas para mi gusto que suponen un zoom frente a un filtro canister, un filtro externo, o bien de mochila, o bien como lo queráis llamar, que hay bastantes diferencias. Ya lo veréis. Y nada, por lo demás, la pantallita, esto es una Chihiro, perdón, serie B. De momento no tengo queja alguna. Las plantas están creciendo bien, los lotos ya parece que me van tirando hojas nuevas, ya veremos. Es una planta que le está costando coger altura, pero desde el principio, estuvo con la Pro y nada, tampoco tiraba para arriba. Los Cyperus elferis, tengo esta roquita, se me ha volcado. Vamos a sacarla. Esta roca va aquí. Es que no, esta no está cogida y desde el principio me ha dado problemas. De hecho, no sé ni cómo iba esta roca. Con eso os digo todo. Bueno, la dejaremos ahí un poquillo en plan, nada, venga, fiesta. Bueno, los Cyperus elferis, que también están creciendo bastante bien. Y por lo demás, estabilidad pura. En este acuario no ha salido ni un alga. Es un acuario que ha estado estable desde el primer día. Y pues que siga así. Tengo que meterle un poquito de CO2, eso sí, para que las plantas cojan un poquito más de gracia. Otra cosa, en este acuario recordáis que había criptocorine, flamingo y tal, esa la sacamos y está puesta, está plantada ahora mismo, la que sacamos en el acuario de concurso, por llamarlo de alguna forma, que tenemos en el salón y que muy pronto desvelaremos. Pero bueno, todo eso ya lo veréis. Vamos ya a ponernos trucos para quitar toda la arena de vuestro acuario. Mirad, muy fácil. Bueno, lo primero, desconectamos bomba y en este caso baja bastante el nivel porque se lo traga el rebosadero y el orificio de salida de nuestra bomba. Una vez que... mirad qué chulo, ver así la buceofalandras desde arriba con todos los reflejos. Un pasote. Bueno, pues una vez que baje el nivel, lo primero que vamos a hacer es ir retirando todas estas piedrecitas. De hecho, ya las puedo ir retirando porque ya os digo que esto es un segundo. Entonces, hola chicos, estoy aquí. No temáis, soy yo. No me he ido de vacaciones este verano, estamos aquí con todos ustedes. Pues nada, voy cogiendo todas estas piedrecitas que nos van a entorpecer ahora el tema. Una bandejita aquí para no mojar todo. Importante lo de trabajar con limpieza y esas cosas, que yo muchas veces no predico con el ejemplo y lo hago un poco en plan chapucero, ¿vale? Pero bueno, que luego cuesta más fregar que hacerlo así con una bandejita y tal. Nada, esto sin remover mucho la tierra, que no levantemos mucha suciedad, porque el truco de esto es
no cogerlo con un salabre, no levantar todas las capas internas de arena que pueden tener pues compuestos y sustancias bastante nocivas para nuestros peces. El truco de esto es llevarnos la suciedad y todas esas capas pues de diferentes tipos de bacterias y diferentes contaminantes que puedan haber en la arena, llevárnosla con un simple aspirado, con un simple sifonado. Es así de fácil. Una vez que tenemos todas estas roquitas que nos van a entorpecer la acción libres, pues lo que vamos a hacer es empezar a sifonar esa arena. ¿Cómo lo sifonamos? Muy simple. Mira, os comentaba, con una manguerita ponemos abajo una garrafa y vamos aspirando toda la tierra. De esta manera evitamos que las capas de bacterias anaeróbicas y cositas, compuestos desagradables que hay debajo, tanto los detritus que se van generando en las arenas, ¿vale?, que se van depositando, se liberen a la superficie, porque si cogemos un salabre y lo sacamos, todo eso lo vamos a lavar con el agua del acuario y puede ser mortal para nuestros peces. Esta es una de las maneras más seguras de hacerlo, siempre y cuando tengamos peces dentro y demás. Y mirad, vamos a verlo así rápidamente. Aspiramos un poquito sin echarnos un traguito y toda la arena, puede ser un cubo en una garrafa, la iremos aspirando de esta forma. Como veis, es algo bastante rápido. Si queda algo de arena no pasa nada, ¿vale?, porque va a ser tapada con la otra arena. Hasta ahí voy a llegar. Bueno, puedo seguir un poco más, hasta ahí. Y de esta forma nos llevamos toda la suciedad que se ha depositado en la arena. Como no tenemos corredoras en este acuario, no la están continuamente limpiando, entonces se deposita bastante suciedad. Y esta, pues es una muy buena forma de hacer un cambio de arena radical en nuestro acuario. Ya veis, ¿veis qué rápido se quita? Ya llevamos casi la mitad del acuario y apenas habremos cambiado, o sea, nos habremos llevado 10 litros de agua, más o menos. Es que no se tira ni agua de esta forma, no liberamos las sustancias que os comentaba y es algo súper rápido. Pues nada, me quedo por aquí limpiando todo esto y en cuanto termine os muestro el resultado final. ¿Veis? Ahora se nos queda, pues nada, toda la arena más o menos quitada. Si queréis limpiar los cristales y tal, pues aprovecháis, es el momento. Y ya veis, mirad, solo hemos empleado una garrafa para quitar toda esta arenita, ¿vale? O sea, ni 25 litros de agua hemos quitado. De arena, no sé por dónde irá. Ahora, no tiréis esto por el váter porque lo podéis lodar. Yo lo que hago es vaciar el agua y la arena la saco y la dejo secar para utilizarla yo, en este caso, la he hecho donde tengo el estanque, en todo ese césped, que le viene muy bien las arenas de sílice para hacer un terreno más arenoso, pues la disperso por allí y ya está. De esa forma, pues mucho mejor. Vale, ahora, como tengo que hacer cambio de agua, voy a sacar más agua del acuario y una vez que saque más agua, añadimos la arena nueva. Será el momento. Ojo, truco importante, consejo, ¿vale?, a tener en cuenta. Lavar la arena, voy a echarle aquí agua porque si no se nos pueden resecar todas estas plantitas y eso no nos gusta. Lavar la arena, mirad, tenemos aquí, se va comiendo el musgo todo. Tenemos aquí unas buces preciosas, súper pequeñitas. De hecho, no sé si son las Japan Bonsai, no lo sé. Pero no quiero que me las tape el musgo. Así que tú, fuera, te pongo ahí musgo para que no se mueran. ¿Veis? Todas esas mini buces que tengo ahí. Mirad, vamos a acercarnos ahí a todas esas buces. Bueno, y Bobiltis Mini también tengo aquí. Lo que pasa es que apenas se ve. Joder, ¿cómo está esto de musgo, no? Voy a tener que quitarlo. Voy a tener que... Esto es un trozo de Bobiltis Mini. Ponte ahí. Bueno, lo que íbamos diciendo, que recordar, importante, antes de echar la arena nueva, lavarla muy bien, ¿vale? Lavarla muy bien porque si no se os va a enturbiar todo el agua. Yo la tengo lavada, así que la he hecho. Y luego, el truco... Y una de las cosas por las que más me gusta tener un sump. Voy a terminar de vaciar el agua para el cambio de agua y tal, y os enseño la arena nueva y cómo queda. Yo creo que va a merecer la pena muchísimo. Bueno, mirad, ya está el cambio realizado. Yo creo que el cambio es notable. No me voy a acercar todavía a verlo. Voy a poner los detalles de roca volcánica, todas esas granulometrías más finitas, que las voy a machacar con un martillo. Es así de sencillo, un martillo, buenos golpes, y tenemos rocas mucho más finitas. Después lleno y cuando esté todo clarito y perfecto, os enseño cómo ha quedado. Pero antes, el truco para conseguir una claridad máxima con este tipo de acuarios con sump. Eso es fundamental. Mirad, el truco para quitar la suciedad rápido de un acuario
es esta maravilla. Diréis, ¿qué es esa asquerosidad? Este es el calcetín, ¿vale? Que lleva el Sump. Y este calcetín lo que hace es como un perlón a lo bestia, o sea, un perlón a lo grande. Filtra mínimamente cualquier partícula súper fina que se pueda quedar flotando en el agua. Y esto lo que hace es mantener un agua cristalina pura y dura y evitar que nuestros materiales filtrantes biológicos se saturen de suciedad. Esto es ultra mega hiper súper cómodo. Yo lo estoy limpiando, hoy me tocaba ya limpieza, por eso también me venía bien hacerlo de la arena. Digo, ya que va a recoger mucha suciedad, pues lo limpiamos. Yo lo vengo limpiando una vez cada 15-20 días y si no hay tal, con muy pocos peces como yo tengo en ese acuario, 30 te los aguanta perfectamente. Así que ya sabéis, un truquito. Si queréis tener algún día un Sump, esto es fundamental. Tener un calcetín donde caiga el agua es algo maravilloso. Voy a limpiarlo y os enseño el resultado final, que ya está clarita el agua. Bueno, y este es el resultado tras el cambio de arena. Diréis, ¡buah! Pero no cambia casi nada. Cambia una barbaridad en persona, sobre todo. Mirad, os dejo por aquí una captura de pantalla de cómo estaba el acuario con la arena de sílice normal al uso que podemos encontrar de filtros de piscina y tal. Ojo, que no es fea la arena, pero es que estos toques naranjas, estos toques cobrizos que tiene, es una auténtica pasada. Aparte, ya hemos arreglado el tema de la roca volcánica. Ya veis que la transición ahora es mucho más natural, ¿vale? Pasa de pues del macizo de rocas que tenemos aquí, pasa a una descomposición pues un poquito más natural, más gradual. Obviamente, esto no es natural, ¿vale? Lo natural, geológicamente hablando, es que si estamos en un hábitat, en un terreno que geológicamente abunda la roca volcánica, toda esta erosión, que sería la arenita, la compusiese la misma roca que esta propia. Pero bueno, obviamente necesitamos un poco contraste en los acuarios, no todo es fidedigno, entonces pues ahí lo tenéis. Es la interpretación que he hecho yo de este montaje, chicos. Ya me decís qué os parece. Yo creo que ha ganado bastante. Ahora tenemos un color un poquito más natural, tenemos un color, bajo mi punto de vista, más bonito, que le da un poco más de importancia tanto a la roca como al tronco. Y yo creo que hemos salido ganando, ¿no? Con este cambio. Es algo que se hace súper rápido. He tardado, bueno, en hacer todo y tal, ponerle que 1 hora máximo. Y que poco a poco ya veis que vamos haciendo cositas en los acuarios, vamos aprovechando los recursos que vamos obteniendo. Esta no es una arena que se comercialice, ¿vale? No es una arena que la podáis comprar en tiendas, porque no es de ninguna marca. A mí me la da un amigo mío que la tiene en su finca, hizo una obra de construcción y bueno, les obligan a utilizar arenas y materiales del color del entorno y pues me proporcionó esta arena. Y me dijo que cuando quisiese que podía ir a por más, así que a mí me gusta y me flipa. He hecho pruebas, ¿vale? He hecho muchas pruebas para ver que no alteraban los parámetros, he hecho mediciones de TDS y tal, previa a introducirlo en el acuario. Y bueno, vamos a ver qué resultados da. Yo ya os digo, natural es el resultado que hemos obtenido. ¿Qué decís? ¿Os gusta el cambio? ¿No os gusta? ¿Queréis más cambios como estos? Bueno, pues todo esto y mucho más lo veremos en un nuevo vídeo. Yo creo que ha ganado bastante y ya toca disfrutar del acuario. Y ahora sí que sí, siguientes pasos, ponerle un vinilo a la parte trasera y meter aquí un chorro de peces, porque solo están la parejita de cíclidos, que por allá asoma una cabecita de la hembra, y ya está. Entonces está muy vacío este acuario. Merece más peces, ¿verdad? Pues nada, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros al canal, campanita para recibir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!